Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Dios les bendiga. Qué gusto saludarles. Eh, una disculpa por la hora, pero venimos llegando apenas del trabajo y como quienes saben o quienes ya lo saben así, es fin de mes y es día de información en el trabajo, entonces es un día muy, muy largo para nosotros y vamos recién llegando, así es que les ofrezco una disculpa por el tiempo a los que ya nos están esperando, a los que se van conectando, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Hoy es Día del Señor, como todos los días, pero hoy es martes, hoy es día de vernos aquí en Facebook y de platicar y de tener un tiempo de conversación para poder ayudarnos a crecer, a estar bien, a fortalecer nuestra fe, a encontrar en el Señor las fuerzas, la palabra, la instrucción y en esta ocasión la edificación, que sabemos que la palabra de Dios es para edificarnos, la palabra de Dios nos ayuda a crecer últimamente, bueno, en los últimos años yo eh, creo que ha sido en cada generación, en cada época ha tenido sus momentos así. La escritura se vuelve un tema de discusión, un tema para debatir, para rebatir, para encontrar en la Biblia puntos de acuerdo y de desacuerdo, temas que son importantes poner sobre la mesa, pero que también al mismo tiempo generan polémica y discusión y desacuerdo, desavenencias entre esa conversación que solemos tener cuando hablamos de fe, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos, incluso quiero incluirlo en esta ocasión, cuando hablamos de religión, porque la religión es, para muchos, es muy importante, su religión es muy importante, es trascendente, es parte fundamental de su vida, y hablar de religión se vuelve en ocasiones un punto de discusión muy grande, muy álgido, entre las familias incluso, donde las personas tratan de poner sus perspectivas, sus apreciaciones, sus tradiciones, sus ideas y conceptos acerca de qué es la religión. No vamos a hablar de religión hoy. Nosotros no procuramos no hablar de religión, procuramos hablar de fe, hablar de Dios, hablar de la Biblia, y a veces eso se confunde, se cree que eso es religión, pero hay una diferencia muy grande, hay una diferencia muy importante y muy marcada en la palabra de Dios acerca de cuál es la religión que deberíamos de practicar. Así es que vamos a hacer un lado el tema de la religión, pero vamos a hablar de fe, vamos a hablar de la palabra de Dios, de lo que Dios tiene para nosotros y de lo que es importante para la iglesia hoy en este día. Así es que aprovecho para saludar a quienes van llegando. Por aquí nos va saludando Javier Nemesio. Brother, un gusto saludarte, mi querido amigo. Que Dios bendiga tu vida y a tu familia. Gracias por estar aquí. Te bendigo grandemente y espero que si te quedas con nosotros esta conversación, espero poder edificar sus vidas esta noche. Por ahí nos dejó un saludo Francisco Javier Pérez, exalumno de la universidad. Gracias, Javier, qué bueno que estás por aquí. Un gusto saludarte, a ti y a tu esposa, un abrazo bien fuerte. Les extrañamos esas conversaciones en clase que se ponían interesantes. Gracias a Dios que podemos estar aquí. Así es que a todos los que vayan llegando, a los que nos van dejando su saludo y nos hacen el favor de compartir este video, de hacerle llegar a la gente esta charla, esta conversación que ya tenemos hoy, que estamos hoy aquí en vivo para poder conversar con ustedes. Fíjense que la Biblia habla precisamente, voy a tomar de aquí, la Biblia habla precisamente acerca de edificarnos. La Biblia es nuestro manual, es el libro de la palabra de Dios donde está escrita la enseñanza de lo que Dios tiene para nosotros. A veces nos cuesta trabajo leer la Biblia porque pensamos que no la entendemos. Eso es lo que pensamos. Pero tratamos de entenderla como si fuera algo místico, como si fuera algo religioso o como si fuera algo muy oculto para nosotros o muy lejano para nosotros. La verdad es que la Biblia es sencilla, es un lenguaje que nos permite comprender la palabra de Dios, lo que Dios quiere decirnos. Ahora tenemos un gran número de traducciones de la palabra de Dios. Cuando hablamos de traducciones no estamos hablando
de que son otras Biblias. Estamos hablando de que se ha venido traduciendo para que sea un lenguaje más comprensible. Entendamos que la Biblia fue escrita principalmente en griego y en hebreo, pero también tiene partes que son sustanciales que son en arameo. Esos son los tres idiomas en los que fue escrita la palabra de Dios. Y en los tiempos, incluso el griego, en la universidad, hablando de los alumnos de la universidad, en la universidad estuvimos viendo un poco de griego y el griego ha tenido sus variaciones. De hecho, el griego coloquial que se habla actualmente en Grecia no es el mismo, no tiene la misma consistencia que se tenía en la antigüedad. Y ha venido evolucionando el idioma y ha tenido cambios importantes, significativos. Entonces, en aquel entonces las palabras tenían una connotación, un significado y un contexto. Y al momento de las traducciones, cuando se empezaron a traducir en los idiomas de Occidente, las traducciones tenían ciertas variaciones de traducción, no del significado del texto bíblico, sino que tenían uh, una connotación al momento de traducirlas del lenguaje de aquella época. Entonces, hoy en día se ha venido modificando estas traducciones, lo que llamamos versiones. Lo que hacen es ponerlos en diferentes formas de expresar lo que ahí está escrito, algunas de manera más clara, algunas de manera más profunda, más rebuscada, tratando de darle el significado profundo a las palabras para que pueda tener una mejor connotación del contexto de lo que la palabra de Dios significa y dice. Así es que te vas a encontrar, si tienes una Biblia en tu casa, seguramente tendrás la Reina Valera, la Dios habla hoy, Palabra de Dios para todos, que son las que tienen más tiempo en circulación en el medio cristiano o en medio de las iglesias, incluso de diferentes religiones. La Biblia de las Américas, que es la que usa generalmente la Iglesia Católica para darle acceso a su comunidad a la palabra de Dios, es la traducción que usan es la Biblia de las Américas. Pero hoy hay muchas versiones que si te cuesta trabajo leer la Biblia, te recomendaría que te buscaras una versión que tuviera un lenguaje más accesible, como la nueva versión internacional, la traducción lenguaje actual, nueva traducción viviente, perdón, vocabulario más actual, más cotidiano, más de nosotros y que podemos encontrar en diferentes librerías cristianas. Incluso hay aplicaciones para tu celular que puedes descargar una Biblia con diferentes versiones, con diferentes traducciones de la Biblia. Y te puede facilitar incluso la lectura. Si tienes la posibilidad de comprar una Biblia en papel, a mí me gusta mucho los libros escritos, impresos, el papel en las manos, el olor del papel me gusta y prefiero leer la Biblia generalmente en papel. Uso el electrónico, por supuesto, tengo aplicaciones en la computadora, software en la computadora que me permite tener diferentes versiones de la escritura. Así es que si tú tienes la posibilidad de adquirir una versión más reciente de la palabra de Dios, porque te cuesta trabajo leerla, no es obligación, no te estoy diciendo ve y cómpratela porque si no te vas a perder, no. Solo si te cuesta trabajo leer la versión que tienes actualmente en tus manos, si tienes la Reina Valera y 1960 o la actualización de 1960 o la revisión de 1960 y la puedes leer y te gusta cómo está escrito ahí, adelante, puedes seguir leyendo esa, no hay ningún problema. Yo incluso en algunas enseñanzas hago referencia a algunas otras traducciones para darle un mayor significado a lo que estoy explicando y quienes escuchen y quienes lean la palabra puedan tener una mejor explicación de lo que del pasaje que estamos leyendo. A veces conviene tener una o dos versiones en casa. Si tienes la posibilidad de hacerlo, de comprarlas, hazlo. Si no tienes la posibilidad de hacerlo en tu celular, si tienes un celular de Android, en Play Store te vas a encontrar, no sé, en Apple, no sé cómo se llama la tienda de Apple, pero te vas a encontrar, perdón, voy a quitar esto de aquí. Te vas a encontrar ahí en las tiendas de tu dispositivo electrónico, tu celular o de tu tablet, te vas a encontrar que puedes descargar versiones gratuitas de la Biblia. Es decir, te puedes descargar la aplicación de la Biblia. Yo recomiendo mucho una que se llama eSword. E-medio SWORD.
Esa es la que yo recomiendo siempre porque es muy práctica, tiene diccionarios, tiene comentarios bíblicos, tiene versiones de la Biblia y que te pueden ayudar. Puedes descargarlas en tu computador, puedes descargarlas en tu celular, puedes descargarla en tu tablet y te va a dar acceso a un sinfín de versiones bíblicas, de traducciones bíblicas y también al diccionario que te puede ayudar a encontrar una palabra. A veces uno no se acuerda del texto, del pasaje donde está escrito lo que quieres buscar y encontrar ahí una concordancia a través de, de un buscador, como si buscaras en Google, pero desde la aplicación buscar una palabra, te acuerdas de algo que dice el texto, lo escribes y lo buscas y te aparecerán todos los versículos que tienen esa palabra, que tienen ese pasaje o que mencionan lo que tú estás buscando. Y ya puedes encontrar lo que quieras, a lo que te refieras buscar en estas aplicaciones electrónicas que facilitan mucho el trabajo. Hoy creo que tenemos un acceso a la palabra de Dios impresionante y que deberíamos de aprovechar para edificarnos. Y eso es precisamente lo que queremos hacer, buscar la edificación y tener certeza de lo que creemos, de la palabra del Señor, en lo que estamos buscando en la palabra del Señor y poder acercarnos a Dios con claridad de nuestros pensamientos y con la seguridad de que lo que está escrito ahí es la palabra de Dios y que nos puede edificar, que nos puede ayudar, que nos puede restaurar, que nos puede guiar, nos puede fortalecer incluso para tomar alguna decisión. La palabra de Dios puede sanar tu vida, puede salvar tu alma. Así es que conviene que le demos un poquito de importancia a la palabra de Dios. Así es que si tú tienes oportunidad de adquirir una Biblia, cómprala. Si tienes una en casa, aprovéchala. Y si no tienes ni la posibilidad de comprarte una Biblia, pero tienes un dispositivo inteligente en casa, un celular, una tablet, una computadora, descarga las aplicaciones. Hay versiones gratuitas, hay versiones de paga, pero creo que las versiones gratuitas te dan lo suficiente para poderla usar sin ningún contratiempo y con un beneficio que es poder tener acceso a la palabra de Dios. ¿Por qué recurrimos a la palabra de Dios como la fuente de nuestra enseñanza o la que compartimos? ¿Por qué siempre la Biblia? ¿Por qué hablamos de la Biblia? ¿Por qué no hablamos de otros libros? ¿Por qué no hablamos de filosofía, de ciencia o de otras cosas que hoy están tanto de moda y que suenan tanto y que también se tiene tanto acceso a ellas, que puedes encontrar infinidad de videos en YouTube acerca de la filosofía, de la psicología, de la pedagogía, de tantas cosas, incluso de teología? Puedes encontrar tantas cosas en el Internet hoy como para referirnos a ellos y usarlo como referencia para poder edificarnos o tener la certeza de la fe. Bueno, porque la fuente de nuestra fe está sustentada en Dios. Dios es la fuente de nuestra fe y la palabra de Dios alimenta esa fe. Y es a través de ella que nosotros somos fortalecidos y crecemos espiritualmente. Así es que conviene que de alguna manera eh, tomemos el tiempo y le demos la importancia a la palabra de Dios y a su lectura para poder nosotros fortalecernos espiritualmente. Definitivamente no hay mucho eh, que descartar. Yo diría no hay nada que descartar de la palabra porque de repente dicen, no, es que esta traducción no quería decir esto o la referencia que se puso no es correcta y se crean discusiones teológicas de la palabra de Dios acerca de lo que está escrito ahí y las interpretaciones que tiene la palabra de Dios. Una de las preguntas que me hicieron llegar, y por eso estoy partiendo por ahí, recuerden que hoy martes comentamos que iba a ser de preguntas y respuestas, así es que si tú tienes una pregunta, mándala aquí en los comentarios o por un mensaje y estaremos tratando de responder a ellas. Entonces, uh, alguien me preguntaba, me decía, cómo puedo asegurarme que el texto que estoy teniendo, que estoy leyendo de mi devocional, lo que estoy memorizando, el estudio bíblico que estoy teniendo, algún discipulado en la iglesia, cómo puedo saber que el texto que estoy leyendo no lo estoy malinterpretando? ¿Cómo puedo interpretar correctamente la palabra de Dios? Esa era la pregunta. Bueno, la palabra de Dios, la Biblia, se interpreta a sí misma. Cuando tratamos de interpretarla con libros, con comentarios bíblicos, con diccionarios bíblicos,
tratamos de interpretarla sin considerar el texto bíblico, estamos sacando un texto fuera de todo un contexto. La Biblia en sí misma, todo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es una explicación completa. Dentro de ella está toda la explicación que necesitamos de la Biblia. Ha habido a lo largo de los años estudiosos, teólogos, hombres y mujeres que se han dedicado al estudio profundo de las Escrituras y que han hecho de este estudio profundo de las Escrituras un modo de dar una explicación amplia acerca de ciertos textos, ciertas cosas que no están dichas en la palabra de Dios como tal, literalmente, pero que estos estudiosos de la palabra se han dado la tarea de tratar de explicar o de querer explicar lo que en la Biblia está escrito. Y por supuesto que son buenas referencias, que por supuesto que son buenos puntos de comparación, de estudio, de asimilación de un texto, de comprensión de un texto, y nos pueden ayudar muchísimo a quienes le han dedicado tiempo y quien le ha dedicado su vida entera al estudio de la palabra del Señor. Si yo leo la Biblia 5 minutos al día y leo un pasaje y no lo entiendo, no medito en ello, no reflexiono, no estudio el texto que que estoy leyendo, no profundizo en el tema y solamente leo 5 minutos, mi conocimiento de la palabra será muy ambiguo, será muy ligero, muy light. Entonces, quienes han dedicado su vida día y noche, horas y horas, al estudio de la Biblia, a la traducción, a la interpretación, a la referenciación de los textos, a la comparación de los textos, al estudio histórico, al estudio cultural de los momentos y las épocas en los que acontecieron cada circunstancia bíblica, a través de la historia, a través de la antropología, a través de diferentes comportamientos sociales y las mismas evidencias y testimonios que ha habido a lo largo de la historia de la iglesia respecto al estudio de la palabra de Dios. Hay gente que se ha dedicado toda su vida a eso, que ha dedicado el tiempo suficiente para hacerlo. Creo que vale la pena considerar su opinión, pero siempre será una opinión. Es decir, siempre alguien que tiene un estudio de la Biblia, siempre será su opinión, siempre será su interpretación, siempre será su apreciación y además de su propia experiencia y de su propio conocimiento compartirá lo que recibe y lo que sabe o lo que entiende de las escrituras. Así es que por eso considerar el, comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, estudios bíblicos, considerarlos como la fuente principal de la información, ese es un error que nos lleva para la interpretación de la escritura. Nos puede servir como un consejo, como una ayuda, como una orientación, quizás hasta como una revelación misma de la escritura en aquello que nosotros no conocemos y sobre todo si no le dedicamos el tiempo suficiente al estudio de la palabra. Entonces tenemos que estudiar la palabra, vale la pena que lo hagas y vale la pena que la estudies, que la leas, que tomes el tiempo para hacerlo. Pero si no tomas el tiempo suficiente, entonces la interpretación que pudiéramos hacer de ese texto podría ser equivocada, podría ser eh, tendenciosa, podría ser convenenciera, podría ser incluso sesgada en cuanto a lo que realmente Dios quería decirnos en algún pasaje o en algún texto bíblico. Y recurrir a estos estudios, a estos libros, a estos comentarios, a estos diccionarios, recurrir a ellos para ayudarnos a interpretar, pues vale la pena hacerlo. Entonces, ¿cómo hacer para no equivocarnos en una interpretación de un texto bíblico, para no caer en errores y en equivocaciones de la interpretación de un texto? Creo que la mejor forma de hacerlo, yo considero 3 filtros. Yo considero que para interpretar algo debo de pasarlo por 3 filtros. Esta es mi experiencia personal. Esto es algo que yo he aprendido con los años. No es no es una regla de teología, ni de escatología, ni de apologética. Es mi propia experiencia y a mí me ha servido. Entonces, ¿cómo puedo hacer para no tener una interpretación sesgada de la palabra? Primero, lo primero que debes de saber y siempre tienes que considerar es que Dios es sabio, Dios no se equivoca, pero sobre todo para el estudio de la palabra tienes que considerar que el texto de la Biblia fue dictado a hombres y mujeres, a hombres, perdón, fue dictado a hombres temerosos de Dios y les fue dictado en el amor de Dios. Dios no dictó ningún texto bíblico fuera del amor de Dios.
todo lo que está escrito en la palabra, todo lo que tiene significado, todo lo que está del Génesis al Apocalipsis, todo ese contexto fue dictado en el amor de Dios. Todo está puesto ahí porque Dios ama a la humanidad. Se vino a concretar y a manifestar este amor de Dios a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero todo el texto bíblico tiene el sustento del amor. Así es que cuando yo lo vea, tengo que leer que lo que Dios está escribiendo ahí lo hizo, lo dictó, lo mandó, sucedió, aconteció y pasó en el pueblo de Israel o en la iglesia del Señor, sucedió por amor, por el amor de Dios hacia la humanidad. Ese es el contexto principal. Yo todo lo que leo lo miro desde esa perspectiva, lo miro desde los ojos de amor de Dios, y lo que sucedió y lo que pasó y lo que nos cuenta la Biblia es en el contexto del amor de Dios. Por algo pasa, por algo sucedió, por algo aconteció lo que aconteció y sucedió lo que sucedió en el texto bíblico, y está escrito ahí por una razón, porque Dios ama a la humanidad y quiere que nosotros conozcamos ese amor. Así es que de entrada, cuando leas la palabra del Señor, tienes que entender que está en el amor de Dios. El segundo filtro que yo considero es que lo que yo estoy leyendo, su interpretación está dentro de la misma Biblia. Si yo me recurro a un diccionario bíblico, a un comentario, a un libro, si yo recurro a algo, a la experiencia, la anécdota de alguien más, la predicación de alguien más, para entender la palabra de Dios, tengo que mirar que lo que estoy leyendo, que lo que estoy estudiando, que lo que estoy escuchando esté dentro del contexto bíblico. Si lo que se me dice sale del contexto porque a alguien se le ocurrió que tomar una fracción, una parte del texto y decir una serie de cosas que nada tienen que ver con todo el contexto bíblico, realmente se está cometiendo un error. Y si yo creo eso, estoy cayendo en el mismo error. No estoy condenando a nadie, no diciendo los que se equivocan se van a ir al infierno. No, yo he visto a muchos predicadores que cuando empezaron la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios, fundamentaban mucho sus enseñanzas en varias cosas. Conforme fueron avanzando, creciendo y haciéndose famosos, perdón, o famosas, de repente como que se desviaron un poquito en la enseñanza y empezaron a hablar de otras cosas que salía del contexto bíblico. Pero también he visto que estos mismos que se desviaron en algún momento del camino, yo mismo que me he desviado en algún momento del camino en la enseñanza, en algún momento el amor y la misericordia de Dios, vuelvo al punto número uno, el amor y la misericordia de Dios, su amor hace que vuelvan al camino y al contexto de la enseñanza de la palabra para retomar la interpretación correcta. Así es que toda interpretación tiene que estar dentro del contexto bíblico. No puedo sacar nada para interpretar la Biblia del texto bíblico. Darle una interpretación humanista, científica, filosófica a una palabra, eh, a un pasaje, a una historia, a algún acontecimiento bíblico, sacarlo del contexto bíblico para darle una interpretación fuera de ese contexto, va a llevarme a cometer un gravísimo error. Y el tercer filtro que le pongo a la interpretación de la palabra es: esto que estoy leyendo me sirve, me edifica, me ayuda, me construye, me hace mejor persona, me acerca a Dios. Entonces tengo que hacer las preguntas suficientes acerca de esto que estoy entendiendo yo para saber si entra dentro del primer y del segundo punto que les acabo de plantear, que es el amor de Dios y la interpretación dentro del contexto. Si consideramos estos tres puntos, creo que cualquier lectura de la palabra que hagas, cualquier estudio de la Biblia que hagas, tendrá esta importancia de una interpretación correcta de las escrituras. Te puedes encontrar un curso de hermenéutica, de apologética, de escatología, que te van a dar puntos que son muy relevantes en el estudio de la Biblia, pero esos son pasos más adelante cuando tú ya empiezas quizás a hacer un estudio metódico de la palabra de Dios y con el fin y el propósito quizás de escribir un libro, de escribir un estudio, de escribir una prédica, de compartir un estudio bíblico. Entonces requieres otro tipo de herramientas que son fundamentales, que son necesarias para una correcta lectura, interpretación y enseñanza de las escrituras. Pero esas son otras herramientas que pueden ser quizás en unos pasos más adelante en tu camino en el Señor. Pero si ahora lo que quieres es leer la Biblia, entenderla, darle una interpretación correcta, incluso compartir con tu familia algo que leíste y no andar imaginando cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios, conviene que pongas estas tres cosas.
todo es en torno al amor de Dios. Toda interpretación de la Biblia está dentro de la Biblia. Y 3, hazte las preguntas correctas, las preguntas necesarias, las veces que sea necesario para poder llegar a un punto que te edifique, que te ayude y que te haga ser un mejor hijo de Dios. Si pones estos 3 puntos, yo creo que te va a ayudar muchísimo a tener un estudio más amplio y de mejor calidad cuando leas la palabra de Dios. Así es que, en ese sentido, quizás a quien me preguntaba, puede quedarle más claro acerca del por qué, perdón, cómo hacer una interpretación correcta de la Biblia. Además, recuerden que la Biblia nos dice claramente que ningún texto de la Biblia, ninguna palabra profética, ningún conocimiento que viene de la palabra de Dios es de interpretación privada. Es decir, lo que yo entiendo es nada más eso y ya. Si los demás no lo creen, si los demás no lo quieren aceptar, si los demás no lo reciben, es bronca de ellos. Yo ya lo entendí, yo tengo la interpretación y mi interpretación es la válida y todas las demás están equivocadas. Entonces, si hacemos eso, estamos cayendo en una interpretación incorrecta y equivocada de la palabra de Dios. Toda la Biblia se interpreta de manera abierta. El Espíritu Santo es el que nos guía, el Espíritu Santo es el que nos ayuda y es el que nos da la instrucción y la revelación acerca de incluso lo que está oculto en la palabra de Dios. Y eso me lleva a la segunda pregunta que me hacían. Y antes de entrar a la segunda pregunta, quiero aprovechar y saludar a quienes ya nos dejaron su like por aquí y quienes nos están saludando. A mi querido amigo Javier Nemesio, que estaba por aquí. Un abrazo fuerte. Saludos, mi hermano, también para ti, para Vero, que nos escucha desde Morelos. Dios te bendiga, Vero. Sean muy bendecidas tú y tu familia. Estamos orando por ustedes todo el tiempo, gracias a Dios, y esperamos ver la bendición de Dios en tus vidas. A Harold, un abrazo bien fuerte. Están en nuestras oraciones. Queremos que la palabra de Dios abunde en sus corazones y que tengan un refrigerio, un refrescamiento en la palabra para que sean muy fortalecidos. También nos saluda Laura. Laura, un abrazo bien fuerte. Laura, Dios te bendiga. Recibimos la noticia de lo que pasó y estamos orando por toda la familia. Mi querida Laura, Dios les bendiga siempre. Buenas noches también para ti y el Señor también te bendice a ti y a tu esposo. Un abrazo bien fuerte. Por cierto, vi una foto que me gustó mucho de lo que estaban haciendo en el centro de rehabilitación. Gracias a Dios que están haciendo ese esfuerzo. Los muchachos tienen un rostro que me llamó mucho la atención en esa fotografía y los felicito. Sigan adelante, no se rindan. Dios les dé sabiduría, fuerza para poder ayudar a todos aquellos que necesitan oír del Señor. Y bien, también nos dejó su like por aquí mi querido cuñado Manuel Ortega. Un abrazo, cuñado, Dios te bendiga. A Claudia Barragán, mi prima, también Dios te bendiga. Y Javier, que habíamos saludado, y Vero, que ya habíamos saludado. Bien, tengo otra pregunta. Me decía, decía esta pregunta, ¿cómo puedo hacer que el Espíritu Santo me hable? El Espíritu Santo te habla siempre te habla, todo el tiempo, las 24 horas del día, aun cuando duermes, cuando estás despierto, cuando trabajas, cuando estudias, cuando descansas, cuando ves televisión. El Espíritu Santo siempre nos está hablando para que nosotros podamos estar en esa comunión con su presencia, con el Padre y que tengamos en nuestro corazón el anhelo de experimentar su presencia. Ahora, aunque el Espíritu Santo nos habla todo el tiempo, las 24 horas del día, no siempre nos damos cuenta, no nos percatamos de ello. Eh, por el tipo de vida que yo llevé en mis años de juventud sin conocer al Señor, eh, el estilo de vida que yo llevaba me afectó en algunos de mis sentidos naturales, en el gusto, en el olfato y en el oído principalmente. Y he tenido problemas que se han ido agudizando en el oído. Yo no tengo que estar muy, muy atento a lo que está pasando en mi entorno y estar con mi sentido agudizándose para que yo pueda percatarme de lo que hablan o de lo que dicen o si me hablan a mí o me piden algo a mí. Tengo que poner atención.
Si no pongo atención a mi entorno o incluso en una conversación cara a cara, si no pongo atención, no escucho bien. Principalmente de este oye mejor que este oído, tengo mejor percepción en este oído que en este. Eh, no sé si sea genética o sea el estilo de vida que yo llevé en mi juventud, que mis oídos se afectaron. Entonces no puedo oír bien, yo no escucho bien a las personas cuando hablan, de hecho tengo que poner atención. Y a veces hasta me veo mal o hasta me siento mal incluso cuando no escucho lo que están diciendo. Y eso es incómodo, tanto para el que no oye como para el que está hablando con alguien que no oye, porque no sabes si te está poniendo atención, si te ignoró, si lo hizo a propósito o simplemente no le importa la conversación que estás teniendo. Y entonces se siente uno mal, se siente uno incómodo. Déjenme decirles que eso nos pasa con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla continuamente, frecuentemente. Yo creo que nos habla a las 24 horas del día y te está hablando permanentemente a tu espíritu. Pero estamos tan atareados, estamos tan afanados, estamos tan ocupados o cansados incluso, que no somos capaces de distinguir lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Y entonces pasa por alto o pasamos por alto lo que el Espíritu Santo nos dice. El Espíritu Santo es la persona más maravillosa, más compasiva, más misericordiosa, más paciente que el Señor pudo habernos dejado para hacernos compañía, para instruirnos y guiarnos, para quedarse con nosotros. Como dijo el Señor Jesús, no los dejaré solos, el Espíritu Santo vendrá y estará dentro de ustedes. El Espíritu Santo está con nosotros y Él nos habla. Lo que no estamos acostumbrados es a oír su voz, a no entender cómo Él nos habla. Entre todas las voces que yo puedo distinguir, yo distingo las voces de mis hijos, la voz de mi esposa. Si hay alguien hablando ahí, yo puedo oír su voz y escuchar lo que me dice. A veces, por estar tan distraído, tan enfocado en lo que estoy haciendo, o tan desenfocado en nada, o sea, sin pensar en nada, que aunque me hablen, sé distinguir su voz, sé cómo suena el timbre de su voz, puedo distinguirla entre muchas voces, puedo saber cuál es la voz de cada quien, pero si no estoy atento, si no estoy poniendo atención, no sé si me están hablando a mí o no me están hablando a mí. Nos ha pasado aquí en la casa, estamos comiendo y estamos hablando todos, hay una conversación en la mesa y de repente yo me concentro en mi comida o me concentro en un comentario que hicieron o estoy pensando en algo que voy a decir y de repente me hablan, no sé, me pasas el agua, me das una cuchara, me pasas la sal o una tortilla y me hablan y yo no oigo, no, porque no estoy viéndolos y porque no estoy agudizando mi sentido para saber que me están hablando a mí. Creo que mi esposa ha encontrado la mejor técnica. Me habla primero por mi nombre, me dice Axa, flaco, amor. Primero pone una palabra que me hace atraer mi atención y que entonces oigo la siguiente parte. También cuando estamos hablando y me va a dar alguna instrucción, me va a decir algo que es importante, procuro ponerle atención y a veces trato de decirle, entonces me dijiste esto, me comentaste esto, entonces voy a traer esto, o qué fue lo que me pediste y trato de repetirlo porque estoy buscando asegurarme de que lo que me dijo sea realmente lo que yo escuché. Y eso es algo que tenemos que practicar con el Espíritu Santo. Yo no digo que ya tengo los sentidos bien y que oigo a mi esposa y su voz me atrae y entonces yo pongo atención. No, tenemos todavía algunas dificultades cuando yo no pongo atención o cuando no escucho, no alcanzo a escuchar lo que me está diciendo. Incluso aquí ya donde estoy es el estudio de la casa, es donde yo vengo y me siento y leo y trabajo y escribo y estudio. Y mi esposa pues a veces está en la cocina o está en la sala o está en su recámara y me habla, me dice algo que para ella es un volumen suficiente para que yo la oyera, pero yo no alcanzo a escuchar. Entonces lo que hago es pararme de donde estoy y voy hacia donde está ella y le pregunto, ¿qué fue lo que me dijiste? ¿Qué fue lo que ya no te escuché? ¿Qué me comentaste? Y le pido, y a veces es molesto que te lo repita.
para ella quizás a veces sea molesto repetírmelo, pero lo hace y me dice, no, pues te dije esto, o comenté esto, o no, no te preocupes, no tiene importancia, lo dije, fue un comentario en voz alta o un pensamiento en voz alta y ya tratamos buscamos de alguna manera que yo pueda escuchar lo que ella me está diciendo. Si de por sí no escucho bien y luego estoy lejos, entonces pues voy a escuchar menos. Entonces el consejo que te puedo dar para escuchar la voz del Espíritu Santo es, acércate al Espíritu Santo, búscalo en oración, aprende a distinguir su voz, aprende a escuchar lo que te dice y sobre todo haz lo que te dice. El Espíritu Santo te va a hablar de muchas formas, te va a hablar a través de la palabra de Dios, te va a hablar a través de un canto, te va a hablar a través de una persona, te va a hablar a tu conciencia, te va a hablar a tu espíritu, vas a tener una sensación en tu corazón que te inquieta. Vale la pena que escuches. Mire, eh, platicaba con unas personas hace unos días y me decían que no podían creer que una persona fuera de tal o tal manera. Decía, es que cómo puede ser esta persona así, no me lo hubiera imaginado, no lo puedo creer, no estoy seguro de que sea cierto. Y yo le decía a estas personas, yo le decía, miren, la mejor forma de saber si eso no es, como te han dicho que es, la mejor forma es acercarte a quien lo conoce mejor o a quien conoce mejor a esa persona. Y hay dos personas que las conocen mejor, una es Dios y una es el mismo. Es decir, tú no puedes saber cómo es alguien porque alguien te lo dijo. Tienes que acercarte a Dios y preguntarle a Dios y Dios te va a decir, sí, esta persona es así, ten cuidado, mira, observa esto, ve estas actitudes, ve estos comportamientos, ve esto que sucedió en su vida, ve esto que ha pasado o que ha acontecido en su historia. Y entonces, asegúrate de que lo que estás viendo no sea solamente una careta, una apariencia. Y conviene que nosotros escuchemos al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo nos va a ayudar a conocer mejor a las personas, a saber cómo son, a ver realmente lo que hay en el corazón. A veces vemos a una persona mal encarada, que habla fuerte, que habla golpeado, que habla grosero, que su voz es así como fuerte, como agresiva. Pero hasta que te acercas y conoces a la persona, te das cuenta que así es su modo de hablar, perdón, ese es el tono de su voz, pero no es grosera la persona, simplemente esa es su manera de hablar. Pero necesitas acercarte y conocerlo. Ahora hay personas a las que no conviene acercarte porque son tan hábiles, son tan ágiles, son tan astutas, hay tanta malicia en su corazón que te van a decir lo que tú quieres oír y entonces te van a envolver en una serie de ideas y de pensamientos que cuando te des cuenta estás sumergido en una bronca que nunca te diste cuenta cuando llegó. Eh, por eso necesitamos al Espíritu Santo. Entonces, por eso te decía, hay dos formas de conocer a una persona. Una es porque Dios te da la revelación, te da el entendimiento, el discernimiento de cómo es esa persona, y otra es porque la conoces. Si no te quieres acercar a la persona porque no quieres verte comprometida o enlazada o atrapada en una relación que no quieres tener, pues entonces ten comunión con el Espíritu Santo, que debería de ser tu prioridad, para que el mismo Espíritu Santo te haga darte cuenta de la conducta y el comportamiento del corazón de la gente. Porque incluso alguien que puede tener un mal hábito, por ejemplo, alguien que puede, no sé, que le gusta, perdón, no quiero ser poner etiquetas, pero pongamos un ejemplo, alguien que miente constantemente, que es una persona mentirosa. Y, y miente, pero siempre que miente lo hace para librarse de un problema, lo hace para ayudar a alguien. Siempre que está mintiendo no lo hace por perjudicar a nadie, siempre lo hace inconscientemente, no está pensando en dañar. Y cuando tú lo conoces te das cuenta que su problema de la mentira y el pecado de mentira que hay en él le ha causado tantos problemas, pero en realidad no es una mala persona, solamente ha hecho mal las cosas. Y lo que necesita es ayuda para salir de ese problema. Un alcohólico que bebe muchísimo, que toma muchísimo, pero no es una mala persona, no daña a nadie, al contrario, ayuda a los demás, siempre está viendo por otros, pero tiene un problema de alcoholismo y el alcohol le hace perder la razón, le hace perder la cordura, le hace perder incluso los modales y se olvida de quién es y se olvida del trato que debe dar a los demás. El alcohol no le ayuda para nada, no le favorece para nada, pero no es una mala persona.
y necesita ayuda para dejar el alcoholismo, para apartarse de ese vicio y cambiar su vida. Entonces, sí necesitamos comunión con el Espíritu Santo, necesitamos acercarnos al Espíritu Santo y tener comunión con Él. ¿Cómo conoces más la voz del Espíritu Santo? A través de la oración. La oración es la manera más simple y más al alcance de cualquier persona para conocer al Espíritu Santo y para poder escuchar su voz, distinguir su voz y saber lo que el Espíritu Santo te quiere decir. Mi consejo es que te acerques al Espíritu Santo, que busques al Espíritu Santo, que en tu oración, se los he dicho en otras ocasiones, nosotros oramos en Manto Nuevo, oramos al Padre en el nombre del Hijo y con la ayuda completa y total del Espíritu Santo. Siempre que haces una oración, conviene que le digas al Espíritu Santo, ayúdame. No quiero orar en mi conveniencia, no quiero orar con miedos, con inseguridades, quiero orar con valentía, quiero orar con autoridad, quiero orar con convicción, con fe, quiero orar conforme a la palabra de Dios, quiero orar conforme a la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo te va a ayudar. La Biblia dice que nosotros no sabemos orar. La Biblia dice que nosotros no sabemos pedir. Que primero dice Santiago, no recibimos porque no pedimos. Y cuando pedimos, pedimos mal. Y dice el mismo Santiago, pero el Espíritu Santo nos conoce e intercede por nosotros. Pablo lo dice que hay una intercesión por nosotros con gemidos indecibles por parte del Espíritu Santo. Así es que la mejor forma de conocer al Espíritu Santo es a través de tu oración, de tu búsqueda de Dios. Si tú menosprecias la oración y haces a un lado la oración y tú dices, ya oré en la mañana, ya oré en la tarde, o el domingo oré suficiente para toda la semana y menosprecias la oración, no le das importancia a orar, te vas a perder la maravillosa oportunidad de conocer la voz del Espíritu Santo y de distinguir la voz del Espíritu Santo cuando te habla. Normalmente buscamos a Dios cuando tenemos problemas, cuando ya tenemos el agua hasta el cuello, cuando no sabemos tomar una decisión. Pero ¿qué hay de las decisiones simples que tomas todos los días? Como qué ropa te vas a poner, si te bañas, si no te bañas, qué zapatos vas a usar. Todas esas decisiones son decisiones simples. Son decisiones en las que no consultas a Dios. Dices, ay, pastor, pero ahora hasta para la ropa que me voy a poner tengo que pedirle permiso a Dios. No, no le estás pidiendo permiso a Dios. Estás platicando con Él, estás hablando con el Espíritu Santo y estoy seguro que el Espíritu Santo te dirá, hoy no te lleves esas zapatillas porque el camión va a tardar, te vas a pasar mucho tiempo de pie en el trabajo, te van a traer de arriba para abajo y conviene que hoy no te lleves esas zapatillas porque mejor porte un zapato más cómodo. Si escucháramos al Espíritu Santo que sabe lo que está por suceder, nos evitaríamos muchos dolores de cabeza, nos evitaríamos muchos problemas, tendríamos un mejor resultado en lo que hacemos si escuchamos al Espíritu Santo. Pero a veces no queremos escucharlo porque lo que nos va a decir no nos gusta, no nos conviene, no nos parece correcto. Cuando el Espíritu Santo dice, aléjate de esta persona, te va a hacer daño, apártate de esa persona, no lo queremos oír porque decimos, no creo, es una imaginación mía, es una suposición mía. No, y es el Espíritu Santo que te está poniendo en advertencia de que no hagas, no vayas, no estés en un lugar, no te acerques a una persona. Y el Espíritu Santo te da señales, te pone alertas, te pone testimonios, te pone cosas que tú vas a observar y te vas a decir, no, es mi imaginación, creo que estoy suponiendo. Creo que vale la pena que conozcamos al Espíritu Santo para que puedas escuchar su voz. ¿Cómo? Otra vez a través de la oración. Y esa oración que tú tengas y esa oración que tú practiques, quizás sean 2 minutos, 5 minutos, después aumentas a 10 minutos y al rato tienes una vida de oración constante donde no solamente tomas un tiempo para tu devocional personal, donde te encuentras con el Señor cara a cara, sino que también a lo largo de tu día puedes hacer una conversación con el Espíritu Santo y esos no le darás lugar a la depresión, no le darás lugar al miedo, no le darás lugar a la incertidumbre, a la duda, porque el Espíritu Santo continuamente estará fortaleciendo tu fe y a tu espíritu. Ahora, quiero decirles, algunos pensarán y dirán, bueno, entonces, pastor, usted ya tiene una comunión muy estrecha con el Espíritu Santo y entonces ya el Espíritu Santo le habla al oído y usted habla con el Espíritu Santo. Creo que
aún todavía a estas alturas de mi vida y a estas alturas de mi ministerio y de mi vida en el Señor, aún hay momentos en los que no escucho al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me habla y me dice y me advierte, me pone las, las señales y las alertas ahí para que yo tenga cuidado. Y yo me brinco la voz del Espíritu Santo y me sigo de frente y hago algo que no debo hacer o tomo una decisión que no debo de tomar. Y el Espíritu Santo me recuerda que antes ya me había puesto una advertencia, que antes ya me había dicho, que me había puesto esa sensación en el corazón para estar alerta y sin embargo yo no hice caso. Y en ese momento vale la pena arrepentirse, pedirle perdón al Espíritu Santo y pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, no te escuché, tú ya me habías dicho, tú me pusiste en advertencia y yo fui terco o fui terca, fui necio e hice mi voluntad e hice lo que yo quise y tú ya me habías dicho que eso iba a pasar y sin embargo yo lo hice. Entonces ahí vale la pena arrepentirse y vale la pena pedirle perdón al Señor y al Espíritu Santo porque nos equivocamos, porque la regamos, porque hicimos algo mal y tomamos una mala decisión respecto a algo que teníamos que hacer o algo que decidimos y no pusimos atención a lo que el Espíritu Santo nos decía. Yo creo que el Espíritu Santo le habla a todo el mundo, pero no todos estamos dispuestos a escucharlo. Le habla al pecador y le habla al santo. Le habla al que va a la iglesia y al que no va a la iglesia. Le habla al que lee la Biblia y al que no lee la Biblia. El Espíritu Santo le habla a todos. El problema es que no queremos escuchar su voz, no queremos oír lo que nos tiene que decir, porque o nos va a confrontar, o nos va a corregir, nos va a disciplinar, pero también nos va a motivar, también nos va a recordar la palabra, también nos va a traer a la memoria el amor y las evidencias de que Dios está con nosotros. Entonces, qué mejor que el Espíritu Santo sea quien nos esté recordando continuamente y frecuentemente cómo deberíamos de vivir y cómo deberíamos de estar cotidianamente. Así es que no descarten la oportunidad de encontrarte con el Espíritu Santo en tu oración. En la mañana, en la tarde, en la noche, antes de irte a dormir. Hay una oración que yo hago en las noches antes de irme a dormir, pero no la hago aquí cuando estoy en el estudio, cuando estoy leyendo. Aquí oro por la iglesia, por mi familia, por mis hermanos, por mis conocidos, por los problemas que yo considero que debo de orar, que ahí están pasando en México o en el mundo. Aquí es aquí donde yo estoy orando por eso. Pero hay una oración que yo hago cuando ya estoy en la cama, cuando me acosté, ya me cambié, me puse la pijama, ya me voy a dormir, estoy en mi cama y ya estoy acostado. Cuando ya estoy acostado, antes de cerrar los ojos, antes de cualquier mm, pesado sueño que viniera sobre mí, en ese momento es mi momento de decirle gracias Dios que tú estás conmigo y sé Señor que tú perdonas mis pecados. Hoy quiero, quiero ser tu justicia, quiero reflejar la justicia de Cristo Jesús en la tierra. Ayúdame, Señor. Y esa es mi oración. Últimamente la agrego algunas otras cosas, pero en esencia eso es lo que yo oro en la noche y le pido al Espíritu Santo que sea conmigo, que me guíe, que me ayude, que me discipline, que me corrija si es necesario, que si me equivoqué le pido perdón. Pero es un momento ya de lo último. Yo lo último que hago es esa oración, ya que estoy en la cama. Pero antes ya oré, antes ya estuve aquí, ya hice mi recorrido aquí en la casa, ya oré por otros, oramos por la comida durante el día, en mi trabajo estoy orando, cuando voy manejando estoy orando, pero esa oración de la noche no la quiero dejar pasar por ningún motivo. Incluso me ha pasado que estoy aquí o me siento en el sillón y me quedo dormido, pero no estoy en mi cama. Hasta que estoy en mi cama es que hago esa oración. Um, Así es que vale la pena que ores, que busques al Espíritu Santo, que te acerques al Espíritu Santo y que le pidas al Espíritu Santo que sea esa voz fresca, fuerte, sólida, a la que te puedas acercar, que puedas buscar y que puedas recurrir para que el Espíritu Santo te hable. Y entonces la práctica, la experiencia no es que vas a empezar a oír voces para nada. Ay, es que tengo miedo porque qué tal que si empiezo a oír voces, cancélalas en el nombre de Jesús. eh, Ponte en las manos del Señor. Y a mí me queda clarísimo algo. Eh, eh, el Señor Jesús dijo, hablando del Espíritu Santo, pero hablando de la oración, el Señor Jesús, para que no tengas miedo cuando oras y cuando le pidas algo a Dios
y cuando le pidas algo al Espíritu Santo. No tengas miedo de pedirle. No tengas miedo de orar y de pedirle al Señor que ore en tu vida o pedirle al Espíritu Santo que ore, que hable a tu vida. No tengas miedo, porque mira, el Señor Jesús dijo, si un hijo le pide a su padre un pan, el papá no le va a dar una piedra. Y si le pide un pez, no le va a dar una serpiente. Y si le pide un huevo, no le va a dar un escorpión. Y el Señor Jesús termina esta enseñanza diciendo, si ustedes siendo malos, siendo perversos, siendo terribles, haciendo malas cosas todo el tiempo, si tu hijo te pide algo, le das lo que tu hijo te pide. Si ustedes siendo malos, dice el Señor, suelen tener buenas dádivas para sus hijos, es decir, les dan cosas buenas a sus hijos, siendo ustedes malos, dice, cuanto más vuestro Padre, que es bueno, les dará todas las cosas y con ellas al Espíritu Santo. Así es que no tengas miedo a decirle a Dios, dame, Señor, el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven y dame el don que necesito, la sabiduría que necesito, un corazón arrepentido, un corazón de carne. Dame, Señor, la dirección que necesito. Dame un matrimonio sano, sólido. Dame, Señor, unos hijos que conozcan tu camino, que sigan tu voluntad. No tengas miedo a pedirle. Quizás se arme una revolución en tu interior o en tu casa, pero si tú se lo pediste al Espíritu Santo, el Señor no te va a dar, ni te va a dar una piedra, ni te va a dar una serpiente, ni te va a dar un escorpión, te va a dar lo que le pediste. Así es que con esa seguridad y con esa certeza podemos acercarnos al Espíritu Santo y pedirle al Espíritu Santo lo que necesitas, lo que te haga falta. El mismo Santiago dice, si alguno está falto de sabiduría, eh, pídale a Dios, que Él da abundantemente y sin reproche. Pero si le pides, pide no dudando. Así es que si tú vas a hacer una oración y te vas a acercar al Espíritu Santo, no tengas dudas, no tengas miedo, no tengas incertidumbres. ¿Será que me oye el Espíritu Santo? ¿Y si qué tal que si me oyó el diablo y el diablo es el que me da? El diablo no puede dar lo que no tiene. El diablo no da nada porque no lo tiene. El diablo miente y hace como que da, pero en realidad no da nada. El poder que tiene es el poder que nosotros le concedemos. El poder que Dios le otorgó es un poder limitado. Cuando Él era el querubín protector, que dice la Escritura, es un poder limitado y ese poder está muy por abajo, pero muy por abajo del poder de Dios. Incluso nosotros estamos por arriba en la cobertura del Señor y del Espíritu Santo de nosotros, estamos en poder por arriba de Él. El problema es que nos engaña y nos hace creer que sí tiene poder, que sí nos va a dar cosas equivocadas cuando nosotros oramos. Pero imagínense que estás en la calle, eres un niño de 5 o 6 años y estás en la calle y está tu papá y está un ladrón y tú dices, ayúdame. Y entonces el ladrón corre y te agarra y te dice, yo te ayudo. Y tu papá se queda mirando y dice, ay, mira, el ladrón le va a ayudar. Creer que eso pasa es creer que tú oras a Dios, que tú oras al Padre, que le pides al Espíritu Santo, que le pides a Jesús, que oras en esa autoridad con la que Jesús te ha revestido, y entonces el diablo viene, que es el ladrón, y viene y dice, yo te ayudo, y entonces el Señor se queda parado y dice, ay, ya me ganó el diablo, ya no puedo ayudarlo, porque el diablo fue el que respondió primero a la oración, y aquí el que gana manda. Es absurdo pensar de esa manera y sin embargo cuando oramos o no oramos, pensamos que eso pasa, que Dios se queda de brazos cruzados mientras el diablo actúa en nuestras vidas. No, si tú pides al Padre y le crees a Dios en su palabra y confías en Él, Él va a obrar y va a actuar en tu vida y va a hacer lo que mejor sea para tu vida, conforme a su plan y a su propósito. Así es que no dudes que el Señor te va a dar respuesta a tus oraciones y que va a responder a tu petición y que si le pides al Espíritu Santo que Él hable a tu vida, aunque el diablo quiera hablar, el Espíritu Santo hablará tan claro y tan preciso a tu vida que entenderás que es Él y que Él es el que te está guiando. Así es que sin miedo podemos escuchar la voz del Espíritu Santo. De una u otra forma, ya se los dije, en la Biblia, en una oración, en un sentimiento a tu corazón, en un pensamiento que el Espíritu Santo pueda poner, en una palabra que alguien te diga, en una enseñanza que escuches de tu pastor, y ahí el Señor te puede estar hablando.
Así es que con toda seguridad puedes acercarte a Dios para que el Espíritu Santo esté en tu vida. No lo descartes, no lo deseches, anhela en tu corazón y en tu vida estar cerca del Espíritu Santo, que sea un latido en tu corazón de todo el tiempo, que sea un sentimiento, que sea una prioridad en tu corazón acercarte al Espíritu Santo. Y creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo estará ahí para escucharte, para atenderte, para ayudarte, para guiarte al arrepentimiento cuando te equivocas. Una de las cosas que nos pasa muy frecuentemente a los cristianos, que oramos a Dios para que nos perdone nuestros pecados, que le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, confiamos que el Señor nos perdona y nos peleamos con todo el mundo, nos peleamos con media gente. Y entonces cuando el Espíritu Santo te dice, ve y pídele perdón, o perdona a esta persona, ni siquiera tienes que ir a pedirle perdón, solamente te dice el Espíritu Santo, perdónalos, perdónalos, no te debe nada, no tomes en cuenta esta ofensa, pásala por alto. Eh, ahí sí no, ahí sí creemos que no es Dios hablándonos. No, 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 ¿cómo va a ser Dios? No, no, ¿cómo me voy a dejar? ¿Cómo voy a permitir que eso? Y entonces el Espíritu Santo te insiste en eso para que lo hagas. Así es que el Espíritu Santo también te va a redarguir en tu corazón acerca de lo que estás haciendo mal para que lo corrijas. Estamos en un tiempo de gracia maravilloso que el Señor Jesús nos ha concedido por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, este tiempo de gracia que estamos viviendo, donde podemos experimentar la gracia de Dios y alcanzar la salvación y la vida eterna por medio de su gracia, por la fe en Jesús. Es un tiempo maravilloso que aunque nosotros nos equivoquemos tanto y fallemos tanto, el Espíritu Santo siempre va a querer venir a hablar a tu vida para que te arrepientas. Así es que cuando el Espíritu Santo te lleve un arrepentimiento, arrepiéntete, pide perdón, pídele perdón a Dios. Acércate al Señor y dile, Señor, la regué, me equivoqué. Y si no estás muy seguro de que tú fuiste quien la regaste, pero sientes que tienes que pedir perdón, hazlo. Hazlo porque no pierdes nada, no pasa nada cuando escuchas la voz del Espíritu Santo y haces lo que Él dice. Te va bien, al contrario, creces espiritualmente, te fortaleces espiritualmente y tu vida mejora. Hay cosas que estorban a que nosotros escuchemos la voz del Espíritu Santo. Y es los muchos ruidos que hay a nuestro alrededor. Y no hablo del ruido de un carro, de una moto o de tus hijos jugando. No, no es ese ruido al que me refiero. O la tele a muy alto volumen. No, son las cosas que nos hablan frecuentemente en los oídos. El diablo no, escuché una frase ayer a la pastora Ruth Sandoval, esposa del profeta Oscar Venegas. Ayer estaban transmitiendo juntos y los estaba escuchando y escuché una frase que me gustó que ella dijo. No recuerdo, dijo ella se la había escuchado y ella dijo, se la escuché a alguien y dijo el nombre, pero no alcancé a escuchar quién era esa persona, pero escuché la frase y la frase dice así: si el diablo no puede detenerte, entonces te empuja. Me gustó mucho, me gustó hasta como para un mensaje de un domingo. Pero me gustó lo que dice, porque dice esta frase, si el diablo no puede detenerte, entonces te empuja. Cuando el diablo se da cuenta que no te puede detener, entonces te va a empujar. Pero te va a empujar a hacer cosas, a tomar decisiones, y no es que te esté tocando para empujarte para que te caigas o que te empuje para que salgas volando por la ventana. No, a lo que se refería la pastora, y así, bueno, al menos así lo entendí yo, es que el diablo siempre busca detenernos, siempre. Yo les he dicho a mis hijos que una de las formas que el diablo usa frecuentemente para detener a un cristiano es distrayéndolo. Es decir, tú vas hacia tu propósito, tú vas enfocado hacia lo que quieres lograr, y entonces el diablo te pone un distractor. Algo que parece bueno, algo que parece una buena idea, una gran idea. Y entonces, del propósito a donde ibas, es, bueno, sí, voy a dejar mi propósito un momento y me voy a enfocar esto un instante. Nada más poquito, nada más a ver qué tanto logro. Y ahí vas y lo haces, pero resulta que das el segundo paso y el tercero. Y cuando te das cuenta, estás caminando en una dirección completamente distinta de donde ibas en tu propósito. Y eso es muy común, eso es detenerte. No necesariamente es hacerte caer en pecado. Bueno, esa es otra herramienta, pero la más común que yo creo que el diablo usa es distraerte de tu propósito. Pero esta frase me dio más claridad en el pensamiento porque me confirmaba esta idea que yo tengo de que el diablo usa la distracción para detenerte. Bueno, lo que va a hacer es empujarte a que tomes decisiones o decirte que eso está bien. No, mira, no te preocupes, eso está bien.
tu pastor es muy religioso, tu pastor es muy fanático. Eso de leer la Biblia y eso de orar todo el tiempo y de buscar al Espíritu Santo es una exageración. Y entonces te va a empujar a no hacerlo. Ese es el ruido que te digo que a veces no nos permite escuchar la voz del Espíritu Santo. Esas decisiones, lo que vemos, lo que oímos, lo que hacemos, generalmente es un empujoncito que el diablo nos está dando para que nosotros nos detengamos de nuestro propósito. Así es que ten mucho cuidado con todo lo que oyes, ten mucho cuidado a qué le dedicas tiempo, ten mucho cuidado en qué ocupas tu vida, porque seguramente si no es Dios el que te está impulsando y animando a conquistar el mundo y todo lo que hay a tu alrededor y a tu alcance dentro del plan y el propósito de Dios, entonces el diablo te está buscando detener a través de empujarte en otra dirección. Bueno, una última pregunta, solo me mandaron tres, yo creí que iba a haber más, pero si tienes una pregunta, déjala ahora aquí en los comentarios o mándame un mensaje y estaré leyendo tu pregunta tratando de resolverla. Pero les comento otra pregunta que me hicieron. Eh, Esta es la tercera pregunta que me hicieron, o que me hicieron llegar. Y me decían, ¿cómo yo sé que tengo un llamado para un ministerio? ¿Cómo sé que Dios me llamó al ministerio? Eh, se los voy a platicar en mi propia experiencia. Yo me convertí en 1995. Para 1997 nos estábamos congregando en una iglesia aquí en Valle de Chalco, que fue la iglesia que llegamos ahí en Valle de Chalco, y hubo un curso para maestros del ministerio infantil. Se inscribió mi esposa primero, luego ella me dijo, está muy bueno, ¿por qué no vienes al curso? Y me anoté yo también en el curso y nos quedamos a servir con un grupo de niños en la escuelita de verano de ese año. Así es que esa vez eh, estábamos sirviendo y a mí me gustó mucho ver las caras de los niños al escuchar las historias de la Biblia y cómo nosotros les compartíamos. Yo no tenía mucho conocimiento, la experta era mi esposa en esas enseñanzas, ella compartía, yo era el ayudante, pero me gustaba participar y dar la clase y ayudar en lo que pudiera. Y después de esa experiencia en la escuela de verano, este, después de que servimos los dos, mi esposa y yo, con el grupo de preadolescentes, que era un grupo de entre 9 y 12 años, los niños de 9 y 12 años nos los dejaron a nosotros. Es una edad muy inquieta, es impresionante. No puedes controlar a un niño de 9 a 12 años. Y, y ahí estábamos y nos funcionó muy bien, nos fue muy bien con los niños, nos quisieron mucho y la pasamos muy a gusto. Después de esa escuela de verano, yo empecé a sentir en mi corazón el querer ser pastor. Yo sentí algo muy fuerte en mi corazón. Venía mis pensamientos, venía la sensación, la idea de estar al frente y predicar. Eso empezó a crecer en mi corazón y yo le decía a mi esposa, oye, yo quiero ser pastor. Siento que voy a ser pastor o que quiero ser pastor. Le estoy hablando hace 24 años. Eso fue hace 24 años. Y yo sentía eso en mi corazón, pero al platicar con pastores que estaban ahí en la iglesia, era una iglesia grande y había varios pastores, yo me acercaba y les preguntaba a los pastores, oye, ¿qué se necesita para ser pastor? ¿Cuál es el requisito? ¿Dónde se estudia para ser pastor? Yo me imaginaba a todos los pastores súper preparadísimos que habían hecho licenciaturas y maestrías y doctorados para pararse al frente y enseñar de la Biblia y hablar con esa elocuencia y esa facilidad. Yo decía, no, 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 tuvieron que haber estudiado en algún instituto especial para pastores. Yo no tenía la menor idea, le estoy hablando, tenía poco tiempo de haberme convertido. Lo más que sabía que había en la iglesia era líderes y que lo que podías aspirar a ser era un líder de una célula o de un grupo familiar y eso era lo más que yo podía pensar que podía llegar a ser. Cuando me involucré con lo de la escuelita de verano, como que se rompió ese paradigma y entonces dije, no, pues sí se puede hacer algo más. Entonces preguntaba y preguntaba y todos los testimonios que escuchaba de todos los pastores, venía un pastor invitado a la iglesia y yo le preguntaba, ¿qué se necesita para ser pastor? ¿Y por qué es usted pastor? Ahí me tenían a mí preguntándole a medio mundo, porque yo quería saber cómo podía yo ser pastor. Y todo lo que escuchaba constantemente y frecuentemente era, tienes que pagar el precio. Casi
todos los pastores que yo les pregunté en aquel entonces me decían lo mismo, tienes que pagar el precio. Y entonces yo preguntaba cuál era el precio. Y dije, pues ha de estar cara la colegiatura, pensé en algún momento, o a lo mejor el instituto es muy caro, no sé, yo venía del mundo, hermano, yo venía de una educación completamente diferente. La educación, la enseñanza, el aprendizaje es macheteale, estudia, mi papá, mi mamá siempre fueron, estudia, prepárate. Estaba estudiando yo la ingeniería en el Politécnico, así es que yo sabía que había que estudiar si querías tener una posición, un puesto, un título, tenías que estudiar. Entonces, cuando me decían hay que pagar el precio, yo creí, no pensaba yo que era un asunto de estudios. Yo dije, eso no es un problema, estudiar no es un problema, meterte a un instituto para estudiar no es un problema, una escuela no le veo lo difícil. Yo pensaba que las colegiaturas eran muy altas o que estaba reservado para unos cuantos o que era algo así como de familias, ¿no? Que tenías que ser de cierta familia para poder participar del ministerio. Incluso pensaba que había que hacer algún tipo de sacrificio, no humano, no animales, pero sí algún tipo de sacrificio muy alto en el cual, pues muchos de estos pastores habían pasado por ese esfuerzo, por ese sacrificio, que al hecho de decirme que había que pagar el precio, pues yo tenía también que pagar el precio si quería ser pastor. Así es que cuando ya me empezaban a platicar de sus desventuras, de sus sufrimientos, de sus hambres, de las cosas que vivieron en los institutos bíblicos, en su preparación, en lo que hicieron y todo eso que pasaron ellos y sus hijos y sus esposas, yo pensé que no era para mí. Y desistí de esa intención de ser pastor. Yo dije, bueno, puedo ayudar en otra cosa, a lo mejor puedo ser maestro de niños, puedo, y entonces nos enfocamos a ser maestros de niños, atendimos después a adolescentes permanentemente los domingos en la iglesia, y después por la necesidad de la iglesia yo sentí en mi corazón que había que atender a los jóvenes. Yo veía crecer a los niños de 9 a 12, los vi crecer, y luego los vi crecer en adolescentes, y luego vi que ya eran jóvenes, y entonces dije, pues hay una necesidad y nos involucramos en atender a los jóvenes. De hecho, iniciamos un grupo de jóvenes en la iglesia y en mi cabeza no pasaba la idea de ser pastor. Yo me decían el hermano AXA. Yo decía, pues soy el hermano AXA. El líder de jóvenes, bueno, sí, a lo mejor porque estamos al frente, pero, pero no veía yo todavía la, el llamado al pastorado como un llamado. Yo quería servir. Yo estoy tan agradecido con Dios por lo que ha hecho en mi vida que yo quería hacer algo para Dios. Yo quería de alguna manera retribuirle a Dios lo que Él había dado a mi vida, mi salvación, mi transformación, mi matrimonio, mis hijos. Yo creo que hasta el día de hoy el hecho de ser pastor es una forma de agradecerle a Dios lo que Él ha hecho por mí. No puedo pagarlo, pero es una forma de ser agradecidos, de mostrar gratitud. Y y entonces no entendía yo lo del llamado, no sabía que había un llamado, no sabía que Dios me había llamado a ser pastor. La vez que yo platicaba con mi esposa del tema, no era un tema que nos gustara hablar porque teníamos pensamientos diferentes al respecto. Ella había visto a su pastor anteriormente en donde se congregaba y había visto lo que sufría su pastor por iniciar una iglesia, por iniciar un ministerio. Ella creció con ese pastor ministerialmente, en lo que él iba formando el ministerio, ella estaba ahí y entonces ella vio todo lo que acontecía, los chismes, los rumores, las broncas, las necesidades, todo lo que hace un pastor y ella lo sabía. Yo no tenía la menor idea, así es que yo creía que era algo sencillo. Con el tiempo me fui dando cuenta que había muchas dificultades, así es que lo del llamado al pastorado lo fui descartando, lo fui haciendo a un lado. Teníamos problemas nosotros, como matrimonio, económicos. Entonces, la idea de servir al Señor ya no pasaba por mi cabeza. De hecho, creo que hasta en algún momento pensé en dejar de servir al Señor por completo y dedicarme a otras cosas, a ganar dinero, a hacer dinero, porque no nos alcanzaba lo que ganábamos y dedicarle tiempo a la iglesia era no dedicarle tiempo a otra cosa, que me pudiera dejar dinero. Así es que en algún momento dejamos de servir mi esposa y yo, nos apartamos del ministerio, dejamos de liderazgo, ya teníamos responsabilidades y fuimos dejando todo hasta que definitivamente dejamos todo el servicio en la iglesia. eh, y
Cuando lo dejamos todo, eh, solamente nos congregábamos, íbamos a la iglesia, no dejamos de congregarnos, seguimos congregándonos, pero ya no servíamos, ya no dedicábamos tiempo al servicio. Y entonces ahí fue donde entendí que yo tenía un llamado, porque cuando dejamos de servir, yo sentí que se me vino el mundo encima. Me sentí vacío, sentí que no estaba haciendo lo que debía hacer, andaba inquieto, andaba pensando, maquinando cosas, andaba ideando cosas, andaba imaginándome cosas, no dedicaba tiempo a la lectura, dejé de leer, dejé de orar. Entonces empecé a enfriarme muy fuerte hasta que oía a mi esposa orar por mí porque teníamos problemas y oía que mi esposa oraba por mí y ella hacía una oración más o menos, no recuerdo exactamente las palabras, pero recuerdo en aquel entonces que su oración era como la oración que mi madre hacía por mí, que era: lo pongo en tus manos, lo pongo en tus manos y haz con él lo que tú quieras. Es tu hijo, ayúdalo, guíalo, dale sabiduría, pero que esté en tus manos, Señor, lo pongo en tus manos. Y esa oración que yo alcancé a escuchar una vez de mi esposa, eh, me hizo reflexionar que el mejor lugar para estar era en las manos del Señor. Y con todos mis defectos, con todos mis problemas encima, con todas mis revoluciones en la cabeza, con toda la frialdad en mi espíritu que ya tenía, empecé a orar y empecé a decirle al Señor: haz conmigo lo que tú quieras, haz conmigo lo que tú quieras, como tú quieras y cuando tú quieras. Y empecé a renunciar a ciertas cosas que hacía, que practicaba, que empecé a orar otra vez, empecé a leer la Biblia otra vez. Y un día, de buenas a primeras, empezábamos a servir otra vez en la iglesia, ya teníamos otra vez una responsabilidad en la iglesia. Y y un día de repente me llegó un correo para participar en una licenciatura en teología. Que si yo quería inscribirme, me llegó el aviso, me llegó el correo, me emocioné como niño pequeño, lo platiqué con mi esposa, la pastora Ceci, y le dije: oye, esta es oportunidad, pero hay que ir a Costa Rica, sale carísima, este, pero me gustaría tomar esta licenciatura en teología, es una licenciatura en teología y ministerio pastoral. Me identifiqué tanto con la carta, con la invitación, lo compartí con mi esposa con mi corazón abierto. Antes le había practicado otros proyectos que habían salido mal. Le había dicho que iba a ir a la universidad, a la UNAM, lo intenté, hice mi examen, no pasé, no lo pasé, no me quedé. Intenté trabajar en una y otra cosa. O sea, todas las cosas que yo había hecho, todos los proyectos que había iniciado, salían mal, terminaban mal, o terminaba endeudado, o terminaba con problemas con mi esposa, o terminaba cometiendo pecados que según yo ya había dejado de hacer. Y y esa ocasión cuando le platiqué la idea, sin dudarlo, sin pensarlo, mi esposa dijo: oye, estaría bien, vamos a orar y que el Señor ponga los medios. El Señor puso los medios, no fueron muchos, fueron justos, apenitas salimos. Creo que hasta salimos con una deuda ahí, pero me fui a Costa Rica a estudiar la licenciatura. Yo tenía la idea de regresar de Costa Rica. Cuando yo me fui con una visión de de pagar mi precio. Esa era la idea, pagar mi precio para ir a hacer mi licenciatura en teología, regresar como pastor y entonces en la iglesia en la que yo me congregaba me reconocieran como pastor. Habíamos pasado dirigiendo adolescentes, preadolescentes, jóvenes, matrimonios, hombres, mujeres. Mi esposa había dirigido mujeres, yo había dirigido hombres, y en ningún momento nos dieron un reconocimiento ministerial. Éramos los líderes, éramos el hermano Axel, la hermana Ceci. Entonces mi idea era ir a hacer el instituto bíblico, a terminar mi licenciatura en teología y regresar con el título de pastor, y entonces que en la iglesia me reconocieran como pastor, me dejaran ejercer el ministerio pastoral y ser mi esposa y yo pastores. Esa era mi idea, lo que yo pensaba, dedicarle tiempo y alma al ministerio dentro de la iglesia en la que nos congregábamos. Esa era mi idea. De ahí hasta que el Señor nos llamara.
Pero me fui a Costa Rica, hice mi licenciatura, me titulé, regresé con mi título. Yo esperaba que mi título, este, me abriera puertas o me pusiera la corbata de predicador, pero no, o que me hiciera más fácil la enseñanza de la Biblia, no. La verdad es que cuando regresé las cosas se complicaron. Yo regresé ya con una instrucción de parte de Dios, hubo un presbiterio profético, había unos apóstoles amigos míos que oraron por mí, que me enseñaron otras cosas. Nunca me obligaron a nada, simplemente me hablaban lo que el Espíritu ponía en su corazón y eso me fue abriendo el entendimiento y me fue planteando el panorama, de manera que cuando regresé, mi esposa y yo dejamos de pertenecer a la iglesia en la que estábamos, nos salimos mi esposa y yo nada más y mis hijos, nos salimos del ministerio, no jalamos a nadie, no le dijimos a nadie síganos, acompáñenos, vamos a abrir una iglesia. Ya la iglesia en la que estábamos ya había sufrido divisiones y nosotros hacer eso pues sería realmente algo que no iba, primero no iba con nuestra integridad o con nuestro corazón, ni fue lo que nos mandó nos llamó a hacer el Señor. Así es que nos salimos y empezamos la iglesia en la sala de la casa con mi esposa, mis hijos y yo. Ahí empezó Manto Nuevo. De hecho, yo regresé de Costa Rica con el nombre ya de la iglesia que íbamos a empezar y empezamos ahí el llamado que Dios nos hizo. Y empezamos siendo pastor. Así es que, ¿cómo sé yo que el llamado que tengo es de parte de Dios? Bueno, además de que me lo dijeron un montón de profetas y un montón de apóstoles y un montón de presbiterios proféticos y un montón de pastores que venían y predicaban y decían lo mismo, decían lo mismo. Lo último que me sacudió fuertemente fue cuando un pastor ahí en la iglesia en la que nos congregábamos llegó y oró y hubo un momento profético y empezó a profetizar y entonces se acercó con nosotros, con mi esposa y conmigo, le profetizó a mi esposa bendición, prosperidad, Dios le iba a usar con las mujeres, en la consejería y muchas cosas que Dios le habló a mi esposa y yo estaba temblando ya por lo que le estaba diciendo a mi esposa y cuando me habla a mí fue algo así como una palabra profética que Dios te dice directamente y el Señor me habló y me dijo a través de este pastor, el llamado que tú tienes no te lo hizo hombre alguno. El hombre no fue el que te llamó. El que te llamó fue Dios. Y ahí fue donde se rompió algo en mí y empezó a otra vez esa sensación de que tenía en el 97 de querer ser pastor, volvió a surgir y entendí que el Señor me había llamado. Así es que, ¿cómo sabes que Dios te llamó a servir? Es algo que va a latir muy fuerte en tu corazón y que no tiene nada que ver contigo. O sea, no tiene nada que ver con tus proyectos, no tiene nada que ver con tu economía. Eh, a nosotros nos profetizaron muchas veces, he perdido la cuenta y tengo las libretas anotadas las veces que nos han profetizado que nosotros vamos a ser millonarios, que vamos a tener mucho dinero, pero no es por el ministerio pastoral, no es por ahí, o sea, si alguien pensara, ay, ¿cuándo van a venir los millones? Pues no va a ser por el ministerio que nosotros vamos a ser millonarios. No sé cómo Dios va a hacer o de qué manera va a suceder que nosotros vamos a tener el dinero suficiente. Ah, porque además el dinero que vamos a tener tiene un propósito, tiene el propósito de sostener un ministerio. Y muchos más, no solamente el que nosotros tenemos, sino el que Dios nos ponga a bendecir. Y así es que si tú piensas que tienes un llamado de parte de Dios a servirle al Señor y que de ahí vas a salir de pobre o que ahí está el negocio familiar o que ahí vas a prosperar, ese no es llamado. El llamado de Dios no te llama a servirte a ti mismo. El llamado de Dios es servir a los demás. El llamado de Dios te pones al servicio de todos y en el que menos piensas es en ti. Estás llamado a ponerte en tu tiempo para otros, tu conocimiento es para otros, tus recursos son para otros, lo que Dios ponga en tu vida es para otros. Entonces siempre esa bendición que Dios nos da de poder servir es un llamado hacia afuera, no hacia adentro, no a satisfacerte a ti mismo, no sentirte realizado porque ya eres pastor y ya tienes el título, o ya eres profeta, o ya eres apóstol, y ya como ya tienes el título, entonces ya ese llamado que Dios te hizo es lo que te da posición. No,
Yo estoy convencido por lo que hemos visto y lo que hemos vivido mi esposa y yo. Estoy convencido que el llamado que nosotros recibimos fue un llamado de parte de Dios y fue un llamado a servir a los demás. De hecho, nuestro ministerio está sustentado, uno de los principios que sustentan a nuestro ministerio es que nosotros fuimos llamados a servir al cuerpo de Cristo. Y por eso aconsejamos de otras iglesias y ministramos otras iglesias y vamos y predicamos otras iglesias y hacemos mucho por otros ministerios. También hacemos por el nuestro, pero es por ese llamado que Dios nos hizo. Nos hizo un llamado para servir al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor, no a servirnos a nosotros mismos, no a sentirnos satisfechos con lo que hemos logrado o presumir el ministerio, wow, mega extraordinario, super famoso que Dios nos dio. A veces es frustrante lo que hemos vivido porque de repente ves una iglesia pequeña, llevas tantos años de pastor, llevas tantos años de ministerio y la iglesia pareciera que no crece y cuando pones tus ojos en algún hermano, alguna hermana o en algún matrimonio dentro de la iglesia, dices, estos son los que van a despegar y son los que van a despuntar y de aquí van a seguir, de repente se van de la iglesia, de repente ya no quieren crecer, de repente ya no quieren entrar a discipulados, de repente no quieren servir y entonces es frustrante ver todo eso, pero nosotros lo que nos sigue alentando en este llamado que Dios nos hizo es saber que es Dios el que nos llamó y es el Señor el que nos va ayudando y el que nos sostiene. Este ministerio se sostiene por la pura gracia de Dios. Mi esposa y yo seguimos trabajando en lo secular. Ella trabaja en un centro de salud, yo trabajo en un centro de salud. De hecho, hoy es el día de más carga de trabajo y terminando la transmisión yo me desvelo ahorita toda la noche si hasta donde Dios me dé fuerzas para terminar el informe que tengo que entregar mañana a las 8:30 de la mañana. Así es que seguimos trabajando, seguimos haciendo lo que estamos haciendo ahora y no estamos buscando nuestro enriquecimiento a través del ministerio. Sabemos que el ministerio será un ministerio próspero. Sabemos que el ministerio tendrá hermanos y hermanas que serán bendecidos financieramente, liberados de sus deudas, prosperados, catapultados a un crecimiento financiero extraordinario. Y nosotros oramos porque así sea y oramos para que pase y enseñamos los principios y los fundamentos para que suceda, pero no estamos esperando una retribución económica para nosotros por lo que hacemos. Sabemos que vendrá la retribución y la esperamos de parte de Dios, porque Él es el que paga y paga muy bien y paga mucho mejor que cualquiera que pudiera pagarnos en este mundo. Así es que si tú sabes, sientes en tu corazón que tienes un llamado de servir en el ministerio como maestro de niños, como pastor, como apóstol, como evangelista, como profeta, tienes que hacer caso a ese llamado, pero tienes que entender que ese llamado no es para servirte a ti ni para sentirte bien contigo mismo. Les platico algo rápido ya para terminar, porque como no llegaron más preguntas, voy a terminar con esto. Este, ah, cuando yo regreso de la licenciatura en teología, yo me sentía súper realizado, porque yo dejé de estudiar la ingeniería en el Politécnico, estaba estudiando ingeniería, llegué hasta quinto semestre de ingeniería y dejé la universidad por problemas de alcoholismo. Eh, Me corrieron de la universidad por ese mismo problema. Entonces yo me sentía, siempre tenía esa, dicen los psicólogos, esa gestal inconclusa, ese proceso no terminado. Entonces yo quería regresar a la universidad, quería tomar la ingeniería o otra carrera que me permitiera tener un título universitario. Ese era mi anhelo. De hecho, les acabo de decir que intenté entrar a la UNAM muchas veces en el sistema abierto porque no teníamos, y dije la UNAM porque no teníamos recursos para pagar una escuela privada, o pagarme una carrera de una escuela privada. Así es que pensaba yo en la UNAM porque era económico, porque había clases los sábados, y y lo intenté, pero no me quedé. No sé cuántas veces lo intenté, pero no me quedé. Y entonces regreso de Costa Rica con mi título de licenciado en teología y yo me sentía como que había cerrado todos mis ciclos. Dije, ya tengo mi título universitario, emitido por la Universidad de California, ya ahora sí estoy completo, ya no me falta nada. eh, Y creí que mi título era lo que me iba a dar esa satisfacción. No, no es cierto. No fue el título lo que me dio la satisfacción, fue el servir al Señor. Pero bueno, te comento esto porque después de que terminé mi licenciatura,
una de las cosas por las que hice mi licenciatura fue darle la satisfacción a mi papá de que yo y a mi mamá de que yo había hecho un estudio universitario. Am, Así es que yo le dije a mi papá, ya terminé mi licenciatura, me fui a Costa Rica, estudié, hice una licenciatura en teología. Mi papá no le pareció mucho la idea, pero mi papá me hizo una propuesta. Me dijo, el día que quieras estudiar un posgrado, yo te ayudo. Me encantó la idea. Y de repente alguien en mi trabajo me dijo, oye, Axay, están dando un posgrado en tal universidad, ¿por qué no vas? Fui, pregunté los precios, dije, no, no me alcanza. Le comenté a mi esposa y me recuerda a mi esposa, oye, dijo tu papá que te ayudaría con un posgrado, ¿por qué no le comentas? Y le comenté a mi papá y mi papá dijo sí. Y entonces hice mi posgrado, mi maestría en educación. No, hermano, yo sentía que ahora sí ya iba a romper todo. O sea, ya dije, no, pues licenciatura, maestría. No, 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 ya nada más me falta el brinco al doctorado. Pero yo creí que los títulos me iban a hacer abrir las puertas, que me iban a dar oportunidades. La verdad es que no. No fueron los títulos los que me dieron las oportunidades. Fue el servir al Señor. Servir al Señor con un corazón para Él y solo para Él. Nosotros le servimos a Dios, mi esposa y yo le servimos a Dios porque queremos hacerlo, porque sabemos que eso es lo que Dios nos llamó a hacer, a servirle. Le servimos a Dios sirviéndoles a quienes podemos. Primero, la iglesia, bueno, primero son nuestros hijos. Le servimos a ellos. Ellos son nuestra primera iglesia, siempre lo he dicho, desde que empezamos el ministerio dije, mi primera iglesia siempre será mi esposa y mis hijos. Y hemos batallado para poner en orden eso. Pero después de mis hijos está el cuerpo de Cristo, que son la Iglesia Cristiana Ministerios Apostólicos Manto Nuevo. Y ahora hemos extendido nuestro servicio a la comunidad Manto Nuevo, que es a través de las redes sociales, de la iglesia, de otros ministerios, y hemos extendido nuestro servicio. Y seguiremos extendiendo nuestro servicio hasta donde Dios nos lleve. Pero el llamado que tenemos es a servir. Ningún llamado ministerial es a tener un título, o a tener una posición, o a tener un renombre, o una fama, o fortuna. El llamado de Dios es a servir. Eso es lo que nos llamó a hacer el Señor, y nos llamó a hacer un servicio para otros. Así es que si tú sientes en tu corazón servir a otros, tienes un llamado a servir. Pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, cualquiera que sea el ministerio, todos los 5 ministerios son para servir. Así es que yo estoy seguro que muchos, a nosotros en la comunidad, en la iglesia cristiana Manto Nuevo, yo les digo muchas veces, hermanos, de aquí sí salen los próximos pastores, de aquí salen los próximos maestros. Dios nos va a llamar y a ustedes serán. Y cuando lo digo, algunos hermanos se me quedan viendo como, yo no quiero. Algunos tardamos algo de tiempo. Yo tardé varios años en retomar el llamado del que el Señor me había hecho. Y estoy seguro que muchos están esperando a que venga un llamado específico de parte de Dios, como que un ángel se abre el cielo, se ilumina todo y un ángel desciende y te dice, el Señor te ha llamado a ser el próximo pastor, el próximo evangelista o el próximo profeta. Esperamos que un ángel venga del cielo y nos dé ese anuncio como tal. Ojalá pasara y ojalá sucediera en tu vida y que fuera, no sé, Gabriel o Miguel quien venga y te diga, el Señor te ha llamado a servir, para que no te quepa la menor duda de que es Dios quien te está llamando. Pero si no pasa, si no se aparece un ángel y te llama, debes de saber que Dios quiere que le sirvas. Dios quiere que tú le sirvas. Y a lo mejor empieces sirviendo en tu casa, en tus hijos, con tu esposo, leyendo la Biblia, orando unos por otros, abriendo tu casa para que se haga una reunión ahí y tener una reunión en casa y permitir que otros lleguen ahí a tu reunión y les compartas del Evangelio, les compartas de la palabra y tengas tiempo para eso. Alguien puede decir, pastor, pero yo no sé enseñar. Bueno, no, abre los videos en YouTube que compartimos aquí, pónselos allá a los hermanos. Hay tantos temas, hay más de 500 videos en YouTube que hemos compartido de temas que te alcanzarían para todos los días del año, para que le predicaras todos los días a las personas en tu casa. Pero si no quieres abrir todos los días tu casa para que alguien escuche la palabra de Dios, al menos un día a la semana, abre tu casa y empieza a servir por ahí.
y después se irá desarrollando el llamado y el ministerio. En la iglesia tenemos discipulados, en la iglesia tenemos enseñanzas que te van a ayudar a desarrollar el carácter del ministerio. El propósito de nosotros como comunidad es formar el conocimiento y el entrenamiento necesario para que tú puedas servirle a Dios sirviendo a otros, predicando el Evangelio. Así es que el llamado no será un ángel el que te hable, ojalá y sea un ángel el que te hable, pero a lo mejor es este mismo mensaje que estás oyendo ahora para sentir en tu corazón la necesidad de servir a otros compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. No descartes esa posibilidad, no lo eches en saco roto. Si alguna vez lo sentiste en tu corazón, estoy seguro que el Señor lo va a volver a encender en ti como lo encendió en mí, porque el llamado no es de un hombre, el llamado es de Dios. Y el llamado a servir, vaya que es un privilegio y de verdad que es algo muy enriquecedor y que te hace muy, muy fuerte espiritualmente, pero sobre todo te va llevando en un avance constante de crecimiento y aprendizaje todo el tiempo. Alguien me decía, es que usted es un gran maestro. No, yo creo que soy un buen alumno. Creo que me gusta estudiar, creo que me gusta leer y me gusta enseñar a otros lo que he aprendido. No sé si sea un gran maestro, no sé, no me gustaría adjudicarme ese título, pero creo que soy un buen alumno. Creo que me gusta aprender del Señor, me gusta aprender de otros. Escucho lo que me ayuda para poder transmitirlo a los que me escuchan. Y espero que el llamado que Dios que te hizo, no hoy, no ahorita, te lo hizo desde que te escogió, desde antes de la fundación del mundo, lo puedas llevar a práctica, empezando por orar por otros, orar por tu familia, orar por tus hijos, orar por tu pastor, orar por aquellos que están en necesidad, sirviendo quizás, ayudando a alguien. Y si tienes oportunidad de servir en la iglesia, ve y sirve en la iglesia. Y si tienes oportunidad de abrir tu casa para que se predique la palabra, abre tu casa y que se enseñe la palabra del Señor ahí y que otros más puedan escuchar el mensaje de salvación y de vida eterna. Bien, ah, termino saludando a quienes nos dejaron sus comentarios. Laura, que nos había dejado su saludo ya. Irma Estudillo también, que nos dice buenas noches, bendiciones. Gracias, Irma. Bendiciones también para ti. Yaris Espinosa. Yaris, un abrazo para ti, para tus muchachos. Un abrazo bien fuerte. Dios obre con poder en tu vida. Irma nos dice, gloria a Dios, qué hermoso testimonio. Dios se ha glorificado en sus vidas con sabiduría. Sigan siendo bendecidos y de bendición para otros. Gracias, Irma. Es lo que esperamos que el Señor nos pueda seguir usando, que seamos esas vasijas que el Señor nos permita ser y de poder ser de bendición a los demás. Bien, vamos a orar. Me gusta hablar y hablar y hablar y me extiendo, pero es que lo que me apasiona y es lo que me gusta hacer. Así es que, pero tenemos que terminar. Así es que un saludo para Leticia Ochoa, para Susi. Susi, un abrazo. Dios te bendiga. Para Gaby, hermana Gaby, Dios le bendiga. Profeta Gaby, Dios le bendiga. Yaris, ya los habíamos saludado. A Manuel, mi cuñado también. Vero, que nos escucha en Morelos. Claudia Barragán. Y Javier Nemesio Romo. Un abrazo bien fuerte a todos los que nos están viendo ahora. Si no te dije tu nombre y no te mencioné, perdón, pero son los que veo aquí y ya saben que déjenme su comentario, déjenme su saludo y ya yo estaré saludando. Y yo creo que en un tiempo más adelante dejaré estas 3 preguntas que me mandaron. Gracias a quien me mandó las preguntas, a quienes me mandaron las preguntas. Dios les bendiga. Los 3 me pidieron que fuera anónimo, no quieren que diera su nombre. No sé si porque pertenecen a otra iglesia y no quieren que se enteren que están escuchándonos, o porque pertenecen a esta iglesia y no quieren que nos demos o se den cuenta los hermanos del ministerio, que son muy preguntones y que quieren saber más. Pero dejaremos días más adelante si tienen preguntas, cosas que quieran saber, pues con toda confianza, ya sea para tu vida espiritual, tu matrimonio, tus finanzas, si en algo podemos ayudarte, aquí estaremos respondiendo las preguntas. Y nos vemos el próximo martes, aquí en Facebook a las 8:30 de la noche. Hoy empezamos tarde, por lo que ya les platiqué, pero primeramente Dios, aquí estaremos el próximo martes, 8:30 de la noche. Sean muy bendecidos. Y el domingo a las 11 de la mañana estaremos transmitiendo desde el templo el mensaje que Dios tiene para ustedes. Dios les bendiga. Gracias por su compañía. Ya no los entretengo más y les bendigo.
Que el pan no falte en tu mesa, que Dios bendiga abundantemente tu casa, que siempre haya provisión generosa de parte de Dios, que puedas salir de tus broncas financieras, que puedas pagar tus deudas, que no haya escasez que detenga tu propósito ni tus anhelos, que la bendición de Dios te haga avanzar y bendiga tu vida y a tus generaciones siempre. Que no mendiguen pan, que siempre haya la abundancia de parte de Dios todos los días. Que no haya enfermedad en tu casa, que si por alguna razón la enfermedad llegara a entrar a tu casa, que también encuentres la salida en nuestro Señor Jesucristo, que Él toque tu cuerpo o el cuerpo de tu familiar que está enfermo y que reciban sanidad. Sanidad plena y completa, que es la que Jesús conquistó para nosotros en la cruz del Calvario. Y que si de alguna manera sientes sentimientos, tienes sentimientos en tu corazón que te deprimen, que te angustian, que te atemorizan, que te hacen sentir incertidumbre, el Señor traiga esa paz que no tiene explicación en este mundo y que sobrepasa todo entendimiento. Que esa paz inunde tu corazón y que tengas la fe suficiente para levantarte en medio de todas tus circunstancias. Bendigo tu vida, bendigo a tu familia y a tu descendencia siempre. Un abrazo bien fuerte. Nos vemos en la próxima transmisión. Dios te bendiga. Si tienes un comentario, una pregunta, déjalo ahí. Comparte el video, dale like, que eso ayuda a que otros más vean este video. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.